Problemas como todo el mundo. Pero lo que es muy triste es tener sufrimientos, tener problemas, tener tribulaciones sin un sentido. Qué diferente es cuando tenemos tribulaciones y dificultades, pero en medio de ellas aprendemos a ir conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien envió. Qué diferencia es estar en medio de dificultades y tribulaciones y darnos cuenta de lo que es nuestra carne y de que muchas veces es mejor aprender a dejarla debilitada, porque en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Así que las circunstancias pueden parecer iguales, objetivamente parece lo mismo, pero en el Señor todo cambia. Leía antes nuestro hermano Samuel en el Salmo 105, buscad siempre su rostro, el rostro de Jehová. ¿Quién es la imagen del único Dios invisible? El Señor Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Él es a quien debemos buscar y a quien invitamos a buscar todos los que todavía no le conocen. Y los que le conocemos tenemos que seguir buscándole. Porque Él solo tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Buscad siempre al Señor Jesucristo. Buscad su rostro. No hay cosa peor para nadie, creyente o no. En el caso del creyente, cuando andamos con dificultades de comunión con Dios, si nuestros pecados todavía no son restaurados ni arrepentidos. Y la persona que no es creyente, aún más serio. No hay cosa peor que Dios pueda apartar su rostro de nosotros. Eso es lo que más debiera temer el ser humano. Pero el Señor Jesús, estamos en tiempo en el que puede ser hallado y en que su rostro está ahí. La imagen del único Dios verdadero. Pues vamos a Zacarías 7, solamente unos breves apuntes. Hoy tenemos la visita de nuestro hermano y para que él pueda estar con el tiempo que necesite para exponer la palabra, yo voy a ser bastante breve. Hermano, el pueblo judío vienen a los sacerdotes que estaban en la casa de Dios y a los profetas y le dicen, vamos a llorar en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Es decir, llevaban 70 años que habían escogido unas fechas, unos días, en los que tocaba afligirse, tocaba llorar, tocaba lamentarse, tocaba ayunar. Ellos estaban procurando hacerlo bien. Ellos acuden a sus autoridades espirituales, a los sacerdotes y los profetas, para tratar de hacer el ritual religioso correctamente. Pero viene palabra del Señor a Zacarías y le dice, dile a todo el pueblo y también a los sacerdotes, cuando habéis estado ayunando estos 70 años y llorando estos 70 años, en estos días concretos que habéis puesto, ¿lo estabais haciendo para mí? ¿Habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no lo estáis haciendo para vosotros mismos? Es duro. Hermano, este es el punto, este es el quid de la cuestión, porque el sueño de todas las religiones es, vamos a hacer ritos para asegurarnos que una vez que hacemos esos ritos, ya Dios está contento con nosotros. Como si pudiéramos encerrar al Señor y pudiéramos tenerlo agradado simplemente por elegir una serie de rituales y mantenerlos rutinariamente, como si fuera una lavadora dando vueltas. Y eso ya hace que Dios esté contento. Ese es el sueño de todas las religiones. Hacer algo rutinario, hacer algo en nuestro propio esfuerzo y que Dios lo vaya a aplaudir.
Pero la respuesta de Dios a este tipo de cosas es: ¿lo que haces lo haces para mí o para ti? Cuando te reúnes para que te guste la reunión a ti, personalmente, o nos reunimos para que a Dios le agrade cuando su pueblo, cuando su iglesia se hacen uno para glorificar su nombre y para buscarle unánimes. Es que no es lo mismo. No es lo mismo que la reunión me agrade a mí que tener la actitud que reunirnos es para agradar a Dios. Y que lo que hagamos sea buscando agradarle a Él. Efraín, pero es que eso es Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, 31, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto cambia absolutamente todo, hermanos. En nuestros trabajos. ¿Qué dice el mismo apóstol? No buscamos las referencias para no alargarnos mucho. Pero, ¿qué es lo que dice? Que cuando trabajamos, no lo estemos haciendo para el ojo del jefe, del amo, sino que cuando estamos trabajando, lo estemos haciendo también como para el Señor. El Señor nos ve siempre y sabe si hacemos las cosas con excelencia, con responsabilidad, y Él lo ve. Cuando hacemos eso queriendo agradarle a Él, estamos adorando y glorificando al Señor. Estamos trabajando para Él. Él nos sostiene, Él nos lo da todo. Y cuando comemos y bebemos, también lo hacemos para Él. Porque el aire que respiramos nos lo da Él. Y el plato de comida que en su gracia, en su misericordia, en su bondad tenemos en la mesa, también nos lo da Él. En agradecimiento, Él nos sostiene. Todas las cosas hacerlas para Él, incluso las cosas normales de la vida. Esa es la adoración. Ese es el culto lógico y racional según Romanos 12. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, todo lo hago no para agradar a mi cuerpo, sino para agradar al Señor. Porque no soy mío, le pertenezco a Él. Hermanos, ¿cuántos problemas causa la carne religiosa? El querer encerrar al Señor en una serie de costumbres, de ritos, de esfuerzos de la carne, pensando que si hacemos eso, el resto de nuestra vida es nuestra. Pero si hemos sido comprados con la sangre, que luego haremos memoria de la mesa del Señor, ¿no sabéis que habéis sido comprado por precio y que no sois vuestros? Mi vida no es mía. La gente dice, mi vida es mía y yo hago con ella la que quiero. Los que estamos en pacto con el Señor, decir eso sería un error grave. Mi vida no es mía, le pertenece al Señor. Y no vamos a hacer ritos ni religiosidades para justificar que mi vida siga siendo mía. Señor, yo te doy estos ritos, pero el resto de mi vida es mía. Ese tipo de juegos no funciona con el Señor. A Él no se le oculta la intención de nuestro corazón. El Señor se agrada cuando todo lo que hacemos, lo hacemos teniéndole en cuenta, enfocados en Él, absolutamente todo. Eso le agrada al Señor, pero además yo estoy seguro que eso además nos trae paz y gozo en cualquier aspecto de nuestra vida. Y para ir terminando, hermanos, ya dije que solamente unos breves apuntes, vuelve a venir palabra de Dios a Zacarías, desde el versículo 8 en adelante. Y el Señor le dice que le diga al pueblo, juzgad conforme a la verdad. Juzgad conforme a la verdad. Aquí está Juan 17. Padre, oración del Señor Jesús, santifícalos, apártalos, guárdalos, rodéalos, protégelos, ponlos aparte en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando
andamos en la palabra no como letra muerta, sino en la palabra como el Espíritu de Dios en Cristo, su voluntad, su revelación. Cuando hacemos eso, estamos siendo salvaguardados, estamos siendo puestos aparte de todo y nos santifica. Si todo lo filtramos, lo valoramos conforme a la palabra de Dios, estaremos haciendo su voluntad. ¿Qué más dice Zacarías? Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, la carne, cuando cree que tiene razón, piensa que puede oprimir, piensa que puede presionar y ser implacable con el hermano. Y aquí hay una cosa, hermanos, que os quiero invitar a reflexionar, aunque no nos metamos con ello tranquilamente. Una de las cosas más graves, que estoy completamente seguro, Biblia en mano, por supuesto, cuando estemos en el tribunal de Cristo, ahí se nos va a juzgar cómo hemos tratado a nuestros hermanos, cómo hemos tratado al prójimo, cómo hemos tratado a las personas que el Señor pone bajo nuestra responsabilidad. Si es en tu trabajo, si es en tu familia, si es en la iglesia, en cualquier ámbito que el Señor nos ponga, especialmente cuando tenemos autoridad sobre esas personas, ¿cómo los tratamos? Yo estoy seguro que el Señor, cuando esté en el tribunal de Cristo, va a darle importancia a eso y no a otras cosas por las cuales muchas veces discutimos. No por rituales religiosos, no por cosas que al final dependen del Señor y no de nosotros, por temas de profecía, si aquí, si allí. El Señor no nos va a juzgar por eso. Nos va a juzgar, entre otras cosas, por cómo hemos tratado al prójimo. Y cada vez que perdemos el enfoque de cómo tratamos, si amamos o no al prójimo, si tratamos a los demás como el Señor nos pide que los tratemos, cuando en vez de enfocarnos en eso nos enfocamos en otras cosas, es como lo que hemos dicho antes. Es dedicarnos a religiosidades para no enfocarnos en lo que el Señor pide. Siempre tenemos que enfocarnos en lo que el Señor pide. Sigue diciendo, y ya estoy a punto de terminar, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Esto también tiene que ver con amar al prójimo, y Santiago también dice que esa es la religión pura y sin mancha. Eso no es cuestión de rituales, es cuestión de cómo se tratan las personas en debilidad. Esto es ser luz y expresar el carácter de Cristo. Porque Dios es misericordioso para con todos. Si tú coges cualquier legislación humana, te vas a dar cuenta, tú coges una constitución de algún pueblo, de algún país, normalmente empieza por quiénes son las autoridades. Y luego poco a poco sigue hablando. Pero cuando tú coges, por ejemplo, la ley de Dios, primero Él, pero luego te das cuenta que en vez de empezar, no empieza por los gobernantes, no empieza por los sacerdotes, no, empieza por los esclavos. Empieza por las mujeres en situaciones de debilidad. En el corazón de Dios, lo mires por donde mires, en toda la Biblia, está el atender a la persona que está en situaciones de debilidad. Ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que le pide al cuerpo de Cristo, porque es la expresión de Cristo. Y luego dice también, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hermano, en Timoteo 6, versículo 4, el apóstol Pablo habla de algunas cosas problemáticas. Habla de donde nacen las envidias, pleitos, blasfemias, y dentro de esa lista está metiendo las malas sospechas. Las malas sospechas, el estar pensando mal contra los hermanos, está puesto en la misma lista que las blasfemias.
que las envidias, que pleitos y que otras cosas. Es importante, hermanos, el cómo pensamos en nuestro corazón para con nuestros hermanos, porque al final tratas a los demás en relación a lo que tú estás rumiando dentro de ti. No lo voy a contar porque hemos hablado otras veces. La historia de la escalera, del vecino que le va a pedir una escalera a su vecino. ¿Recordáis la historia? No. Bueno, la digo en unos segundos. Alguien necesita una escalera y dice, no tengo, se la voy a pedir a mi vecino. Y mientras van dando a la puerta del vecino dice, ¿y si me dice que por qué no me compro una? ¿Y si me dice que para qué la quiero y que como se manche se la tengo que pagar? ¿Y si me dice que no me la presta porque no se fía de mí? Y se va diciendo mensajes a sí mismo constantemente. Y entonces pega a la puerta del vecino y el vecino le abre y le dice, ¿sabes lo que te digo? Que te quedes con tu escalera y que te vaya a freír espárragos. Y no había tenido ni una conversación con él. Y esto que es chistoso, hermano, pero desgraciadamente la carne y el hombre natural tiende a esto. Por eso los mensajes internos que nos damos son tan importantes. Por eso cuando en nuestro corazón vamos alabando al Señor, cuando en nuestro corazón vamos bendiciendo a los hermanos, eso condiciona el trato. Pero si estamos con mala sospecha pensando mal contra el hermano, no ha pasado nada y te lo comes, claro. Reaccionas porque en vez de creer la palabra de Dios, creemos la palabra que nos decimos a nosotros mismos constantemente y eso es muy peligroso. Damos mucha credibilidad a nuestros mensajes internos. La consecuencia, el Señor luego dice que ellos endurecieron su corazón, lo pusieron como un diamante para no oír su palabra. Esto es fuerte, hermano. Tenemos que tener un corazón permeable a su palabra, no un corazón duro de piedra, sino un corazón de carne donde la palabra de Dios penetre. Los corazones son comparados en la parábola del sembrador como tierra. Ocupémonos de labrar la tierra para que cuando caiga la palabra del Señor, que no solamente es el día en que nos convertimos, la palabra del Señor tiene que caer en nuestro corazón todos los días, permanentemente. ¿Qué fruto dará? Hay que trabajar la tierra. Nadie que se dedica al campo echa semillas, riega y se olvida. La tierra hay que prepararla, hay que abonarla, hay que alimentarla, hay que ablandarla. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23, porque del mana la vida. Trabajemos nuestro corazón, no sea que al final escuches más tu corazón que la propia palabra de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de ser duros a lo que el Señor les pedía? Versículo 13. Cuando el Señor habla y tú no le escuchas, dice, cuando ellos clamaron, yo no los escuché. Y hermanos, que nadie me diga que esto es cosa de Antiguo Testamento. Yo no sé en tu experiencia, pero yo sí me he dado cuenta en mi comunión personal con el Señor que cuando había asuntos que no había tratado delante de Él o delante de mi prójimo, mis oraciones parecía que no pasaban del techo. Quería compensar por otro lado y es como cuando el Señor señala un asunto de tu vida y tú sabes que está su dedo ahí poniéndolo, como tú no trates con eso, hay algo que está limitando la comunión con el Señor. Hay que escucharle a Él. Decimos, orar es hablar con el Señor, sí, pero en ambas direcciones. Si el Señor habla, nosotros escuchamos, obedecemos y nos dirigimos a Él. Pero endurecernos contra Él y luego pensar que vamos a estar hablando y Él va a estar tomando nota de todo lo que digamos, Él es el Señor y no nosotros. Que esta especie de ráfagas, digamos, que la palabra de Dios nos da y que están por todas las Escrituras, que tengamos unos corazones permeables y que procuremos ajustarnos a ellos. Dios se revela y nos dice lo que le agrada, lo que le gusta. Y nosotros, porque le amamos, queremos saber lo que quiere el Dios que nos ama también. Bendito sea su nombre. Amén.